Bueno, doctores, buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. La verdad es que la clase del día de hoy es bastante didáctica para que nosotros podamos ir comprendiendo cuáles van a ir siendo y cuáles son las diferencias que existe entre un tipo de diabetes y otro tipo de diabetes, que es muy importante. Como si en la otra clase ya revisaron lo que es el diagnóstico de la diabetes. Y en esta clase vamos a ir reforzando, obviamente, sabemos que existen diferentes exámenes que nosotros podemos utilizar en un tipo u otro tipo de diabetes, que de acuerdo a la sospecha clínica que nosotros tengamos y de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Entonces es importante saber cuándo nosotros vamos a utilizar una u otra prueba como herramienta diagnóstica. Bueno, como ustedes saben, al principio va a ser una clase magistral que yo les voy a ir dando estos diferentes temas, y al final tenemos algunos casos clínicos que nosotros vamos a ir resolviendo. Ahí se me escucha mejor. Doc, no se escucha No se muy, muy escucha nada, bajito. muy bajo. Sí, Déjeme ver. Ahí mejor. Ahí se escucha mejor. sí, doctora, ahí se escucha mejor. Se escucha mejor. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es las pruebas de laboratorio que son importantes para el diagnóstico de la diabetes. Bueno, recordar un poco que es importante primero que nosotros podamos ir diferenciando de forma clínica qué tipo de diabetes puede tener nuestro paciente. Entonces, de lo que hemos revisado, ¿no es cierto? La diabetes puede ser causada por varias causas y se puede clasificar en diferentes tipos. Entonces, si sospechamos en un paciente con una diabetes tipo 1, muy probablemente este tipo de diabetes sea una diabetes autoinmune, que como hemos revisado, se trata de una destrucción y autoinmune de las células beta del páncreas, y por lo tanto el paciente va a tener un déficit absoluto de insulina. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar en este tipo de diabetes? Cuando las manifestaciones clínicas tenga un inicio agudo, muy probablemente el paciente se manifieste o tenga manifestaciones clínicas en relación a una cetosis, y ya la comprobaríamos mediante los exámenes de laboratorio, que es lo que vamos a revisar. Si estos exámenes de laboratorio, bueno, son los anticuerpos, son negativos, pero sin embargo el paciente tiene estas manifestaciones en relación a una diabetes tipo 1, bueno, podríamos catalogarlo como un paciente con diabetes tipo 1, pero que es una diabetes idiopática. Caso en relación a un paciente, bueno, que ya tiene más de edad, las manifestaciones clínicas no se presentan de forma aguda, sino son más progresivas, ¿sí? Además que tiene factores de riesgo, tanto ambientales como genéticos para una diabetes tipo 2, y vemos, ¿no es cierto?, que las características del paciente son en relación a un síndrome metabólico o hay resistencia a la insulina, pues es un paciente que nosotros más sospecharíamos de una diabetes tipo 2. ¿Ya? ¿En qué se basa esta diabetes tipo 2? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el principio fisiopatológico va a ser una resistencia a la insulina más una pérdida progresiva de la secreción beta, ¿cierto? Quiere decir que es un déficit relativo más la resistencia a la insulina, que es como decir el mecanismo fisiopatológico de base, ¿sí? Asociado obviamente a todos los mecanismos fisiopatológicos que ya se han ido revisando
en relación a todo el triunvirato aloteto y últimamente que se conocían los 12 mecanismos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2. ¿Ya? Si nosotros, bueno, tenemos un paciente que es un paciente que no cumple características para una diabetes tipo 1, pero tampoco cumple características para una diabetes tipo 2, y además vemos que se presenta de forma temprana, a una edad temprana, hay antecedentes familiares también de este tipo de diabetes. Sí, nosotros podríamos sospechar en que muy probablemente se trate de una diabetes secundaria a una mutación genética. ¿Ya? Que es una mutación que provoca una alteración en la secreción de la insulina o de la respuesta a la insulina en las células. Y bueno, también evaluar el resto de características o de tipos de diabetes que hay, ¿no es cierto? Si es un paciente que tiene antecedentes de alguna enfermedad a nivel pancreático, de un trauma, de algún proceso infeccioso, inflamatorio, y que posterior a eso presenta características en relación a diabetes, bueno, podríamos considerar que es una diabetes secundaria a un daño pancreático, que es de origen pancreático, ¿ya? Que puede ser una pancreatitis crónica, un cáncer de páncreas, una cirugía pancreática. Y si vemos que es un paciente con tratamiento prolongado con fármacos que pueden provocar un incremento de los niveles de glucosa, igual podríamos sospechar en que su diabetes o su alteración de la glucosa es secundaria al uso de estos fármacos, ¿cierto? Corticoides, los antipsicóticos, la inmunoterapia y los antirretrovirales, como habíamos revisado. Y en las embarazadas que, bueno, no tienen antecedentes de diabetes y que su diabetes o su alteración de la glucosa es diagnosticada en el tercer trimestre, en la semana 24-28, entonces catalogarla como una diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, es importante que, bueno, antes de revisar esta parte de los exámenes de laboratorio, nosotros identifiquemos claramente en qué pacientes vamos a solicitar una u otra prueba para hacer el diagnóstico. Tanto el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Como el diagnóstico de la etiología de la diabetes, ¿no es cierto? Porque tenemos pruebas que nos sirven para decir que sí es una diabetes y tenemos las otras pruebas que nos sirven para definir qué tipo de diabetes tenemos. Y una vez que nosotros podamos definir el tipo de diabetes, sí, ahí sí nosotros vamos a poder dar el tratamiento adecuado a cada uno de los tipos, ¿sí? Porque acordémonos que cada tipo de diabetes, de acuerdo a la etiología, va a tener su tratamiento. Entonces es importante que esta parte nos quede bastante clara. Bueno, y acordándonos un poquito, ¿no es cierto?, de los criterios diagnósticos, que en sí es la actualización que hay de la última guía del ADA 2026. Sin embargo, podemos observar que son criterios que no han cambiado, que no se han modificado en relación a las guías anteriores. Entonces, ¿qué nos dicen, no es cierto, los criterios del ADA 2026? Que un paciente para que tenga diabetes tiene que cumplir estos criterios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a solicitar a nuestro paciente? Ya, entonces, ¿cuáles van a ser estos criterios? Que tenga una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%, que tenga una glucosa en ayunas mayor o igual a 126, ¿no es cierto?, miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando solicitamos esta prueba, el paciente tiene que cumplir con ciertas características, como nos especifica, ¿no es cierto?, que el ayuno sea de por 8 horas. Quiere decir que el paciente no ingiera alimentos durante este tiempo. Luego tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa que se requiere para el diagnóstico, ¿no es cierto? Que es una glucosa a las 2 horas, si luego de que el paciente haya ingerido una carga de glucosa oral de 75 gramos. Si este es mayor o igual de 200 miligramos decilitro, damos el diagnóstico. Y cuando nosotros hacemos una glucosa al azar, si esta glucosa al azar es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, nosotros vamos a decir que es una diabetes. Sin embargo, hay que tener muy en claro que esta glucosa al azar solo nos es útil cuando tenemos un paciente con manifestaciones clásicas de hiperglucemia o catabolismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir?
que cumpla con las 4P, ¿no es cierto? Que tenga las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, que nos indican que son síntomas en relación a una hiperglucemia y a un catabolismo. ¿Ya? Si no hay estos síntomas, nosotros no podemos utilizar esta glucemia al azar para definir un diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos igual, ¿no es cierto? Dividimos a los pacientes en aquellos pacientes que tienen manifestaciones clínicas y los que no tienen. Si estos pacientes tienen manifestaciones clínicas, nosotros podemos hacer el diagnóstico de diabetes con una de estas pruebas. Sin embargo, si es un paciente que no tiene manifestaciones clínicas en relación a diabetes, el diagnóstico necesita que nosotros solicitemos una segunda prueba de confirmación. ¿Qué prueba de confirmación le vamos a realizar al paciente? Sí, puede ser la misma que le hicimos o puede ser una diferente. ¿Ya? Bueno, eh, si yo sospecho que un paciente tiene diabetes, sí, como seguramente revisaron en la clase anterior, una de las pruebas que nos va a servir más, que es la más sensible, va a ser la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Como ya vamos a revisar esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, nos va a medir tanto la glucosa basal como la glucosa a las 2 horas de haber ingerido em, la solución glucosada, ¿sí? De 75 gramos. Entonces, nos ayuda mucho a detectar si es que el paciente tiene ya una alteración de los niveles de la glucosa. Quiere decir que ya tenga una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada. Entonces, probablemente sí nos salga un valor mayor de 200 en relación a una diabetes o nos salga un valor entre 140 y 200, que en sí no es un valor normal, pero tampoco nos dice que el paciente tiene diabetes, sino que nos estaría clasificando al paciente como una prediabetes. Sin embargo, sabemos que la prediabetes ya es un diagnóstico importante porque vemos que ya provoca ciertas manifestaciones o ciertas alteraciones a nivel cardiovascular. Por lo tanto, ¿qué prueba yo podría escoger ante un paciente y que tiene factores de riesgo para diabetes? Sería la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, entonces vamos a revisar cada una de estas pruebas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a pedirla? ¿Por qué las pedimos? ¿Y cuál es el objetivo de solicitar cada una de estas pruebas? Bueno, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Sí, la hemoglobina glicosilada fue descrita, sí, por primera vez o descubierta por Ale en 1958. Y entonces, ¿a qué se refiere esta hemoglobina glicosilada? Bueno, sabemos que es la unión de la glucosa, ¿sí? Con la hemoglobina y que se produce en el glóbulo rojo. Entonces, es una formación no enzimática, ¿sí? De glucosa a la hemoglobina. Es una unión, ¿no es cierto? Es la glicación. Entonces tenemos como resultado una hemoglobina glucosilada, ¿ya? Sabemos que hay muchos tipos de hemoglobina, ¿sí? Entonces, como podemos ver en este gráfico, ¿no es cierto? Tenemos varios tipos de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina que nosotros utilizamos, si es la hemoglobina A, que esta puede ser glicada o no glicada, ¿ya? La glicada es la que va a estar unida a probablemente a la glucosa o a otras sustancias, ¿ya? Cuando se une a la glucosa, vamos a tener la formación, ¿sí? De la hemoglobina y A1C, que es la que está unida a la glucosa, que es la que nosotros medimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto? Esta hemoglobina glicosilada es la unión, es la glicación de la hemoglobina con glucosa, mientras que las otras, bueno, pueden estar unidos a otras sustancias. ¿En qué porcentaje o qué porcentaje representa? ¿Sí? Entre el 4 al 6%. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa o por qué es importante esta hemoglobina glicosilada? Y entonces, la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Es importante porque nos va a definir o nos va a dar un promedio de los niveles de glucosa en los últimos meses. ¿Por qué se da eso? Y prácticamente por esto, ¿no es cierto? Tenemos que la vida media de la hemoglobina glucosilada es igual a la vida media del eritrocito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros medimos la hemoglobina glicosilada, ¿qué estamos diciendo?
¿sí? Que es la concentración o el porcentaje de glucosa de esos últimos 120 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a representar o cómo se calcula este porcentaje de glucosa? ¿Sí? Entonces, tenemos que el 50% de esta hemoglobina glicosilada va a representar la glucosa media del último mes. ¿Ya? Porque sabemos que igual los eritrocitos se van cambiando, ¿no es cierto? Entonces su vida media es de 120 días, pero tenemos que hay varios eritrocitos que van cambiando. Entonces el 50% es la glucosa media que ha tenido el paciente en el último mes. El 40% es la glucosa media, ¿sí? Entre el día 31 y el día 89, ¿ya? Y el 10% es la glucosa que ha tenido el paciente en los últimos 90 a 120 días. Entonces, ese representa la hemoglobina glicosilada. Son los valores de glucosa, ¿sí? Los valores medios, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica, por lo tanto, este examen o esta hemoglobina glicosilada? ¿No es cierto? Nos indica el nivel promedio de la glucosa en sangre en los últimos 2 a 3 meses, ¿sí? Que está medido por el porcentaje de hemoglobina del glóbulo rojo que está cubierta o glicada con glucosa. ¿Ya? Entonces, perdón. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta esto, sí, sobre todo esta parte que les indicaba antes, y el porcentaje de hemoglobina glicosilada que nos está representando, ¿no es cierto? Sí, acordémonos, ¿ya? Entonces, es importante saberlo eso por la vida del glóbulo rojo que va cambiando cada 120 días. Entonces, prácticamente, si esta hemoglobina glucosilada se relaciona mejor con el promedio de los últimos 8 a 12 semanas, que son los 2 o 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros cuando pedimos una hemoglobina glicosilada o para qué nos es útil la hemoglobina glicosilada? Ya nos es útil para el diagnóstico, como ya revisaron en la clase pasada, sí, es útil para el diagnóstico cuando está estandarizada, ¿no? ¿Y para qué más nos es útil la hemoglobina glicosilada? Cuando nosotros queremos saber el promedio que ha mantenido nuestro paciente de glucosas en los últimos 3 meses una vez que ha iniciado el tratamiento. Entonces, nos sirve para diagnóstico, para seguimiento y para decisión de inicio de insulina o de cambio del tratamiento, dependiendo del tratamiento que tenga el paciente. ¿Ya? ¿Qué nos representa? Entonces, prácticamente como es un promedio de la glucosa, si nosotros tenemos ciertos valores de hemoglobina glucosilada, podemos relacionarlos en sí con los valores de glucosa. Si tenemos un 5%, prácticamente es normal, que es 90 miligramos por decilitro. Acordémonos que es un promedio. Si el 6%, 126 miligramos por decilitro, que acordemos que si el paciente ya tiene estos valores, 126 o mayor, nosotros ya hacemos el diagnóstico de diabetes. 7%, 154, 8%, 183, 9%, 212, 10%, 240, 11%, 269, 12%, 298, 13%, 330. Entonces, son los valores, ¿no es cierto? Sí, entonces, si un paciente acude con niveles de hemoglobina glucosilada del 8%, quiere decir que es un paciente que en los últimos 2 a 3 meses ha estado manejando esos valores de hemoglobina glucosilada. ¿Ya? Es un promedio. Ahora no sabemos si el paciente todo el tiempo maneja esos valores o hay momentos en que el paciente tiene valores más altos o probablemente tiene valores más bajos. ¿Ya? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que están en tratamiento con insulina. Bueno, ¿desde cuándo estuvo disponible la hemoglobina glicosilada para realizarla? Sí, fue desde 1978. Tenía varias limitaciones porque no estaba estandarizada, por lo tanto se pedía una hemoglobina o pedía una hemoglobina glucosilada y había mucha variabilidad. Entonces, en un mismo paciente podría tener un valor bajo y un valor alto. Entonces, es en 1993
que se puede estandarizar este valor de hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿no es cierto? Podemos utilizar o la utilizamos, ¿sí? Para el diagnóstico y también para el seguimiento, ¿ya? Por lo tanto, ahí se utilizó para el estudio que tenemos del DCCT o hemoglobina glicosilada, ¿ya? ¿Cuáles eran los inconvenientes? Que había tasas de glicación diferentes, había alteraciones de acuerdo a ciertas poblaciones, a los afroamericanos, en pacientes con alteraciones a nivel de la hemoglobina, anemia, hemoglobinopatías o hemólisis o anemia por déficit de hierro, en pacientes embarazadas, que bueno, en ellas el control es más riguroso, entonces por lo tanto esperar a obtener una glicosilada cada 3 meses es un tiempo bastante prolongado. Cuando ha habido pérdidas sanguíneas, transfusiones o en pacientes con falla renal crónica, que igual son pacientes que están asociadas a anemia y muchas de las veces asociados a anemia por déficit de hierro. Bueno, entonces una vez que nosotros solicitemos la hemoglobina glicosilada, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un laboratorio que esté estandarizado, sí, que tenga un método estandarizado y que además sea un paciente que nosotros podamos utilizar la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Quiere decir que descartemos todas estas alteraciones que les mencionaba anteriormente y que son factores que van a ir modificando el valor de la hemoglobina glicosilada. Entonces, hay que tener en cuenta que hay factores que pueden aumentar el valor y hay factores que pueden disminuir el valor. Entonces, mucho cuidado en estos pacientes. ¿Qué factores pueden elevar el valor de la hemoglobina glicosilada? Sí, que haya un recambio, sí, bajo de los glóbulos rojos, como en anemia, ¿no es cierto? Que puede ser por déficit de hierro, déficit de vitamina B12 o déficit de folato. Que haya una hemoglobinopatía, si aquí hay alterada, o que hay una enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Cuáles disminuyen? Que hay un recambio alto de glóbulos rojos en hemólisis, también en anemia, cuando ha habido transfusiones, el tratamiento con hierro, con vitamina B12, con folato, el tratamiento con eritropoyetina, que haya una hemoglobinopatía, ¿sí? Pacientes en diálisis que tienen un recambio alterado de los glóbulos rojos y el tratamiento con la eritropoyetina. Entonces, si yo tengo a estos pacientes, ¿sí? No solo me puedo yo guiar en el valor de la hemoglobina glicosilada, sino son pacientes que van a necesitar otro tipo de exámenes de laboratorio o de controles de la glucosa. ¿Qué pasa cuando cuando no podemos utilizar la hemoglobina glicosilada, como en estos casos que se acaba de mencionar? Bueno, también tenemos otras proteínas, sí, diferentes a la hemoglobina, que también son sometidas a una glicación no enzimática y por lo tanto se van a formar estos productos finales de glucosilación avanzada. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser estas proteínas que junto con la glucosa, bueno, van a formar, ¿sí? Lo que es la glucoalbúmina, ¿sí? Y proteínas totales glucosiladas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que también vamos a obtener o vamos a poder utilizar? Va a ser la fructosamina, ¿ya? Entonces, los valores de fructosamina pueden variar, sí, siendo sus valores normales entre 1,8 a 2,8 milimoles por litro. Igual, ¿no es cierto? Tenemos que es una proteína que se une a la glucosa y por lo tanto forma una proteína glucosilada, que va a ser en este caso la fructosamina. Entonces, cuando nosotros vamos a poder utilizar la fructosamina, cuando tenemos, generalmente se utiliza cuando tenemos pacientes que necesitamos hacer un control no tan prolongado como en las embarazadas, ¿sí? Y cuando tenemos todas estas alteraciones que les acababa de mencionar. Entonces, podemos decir que hay una buena relación o correlación entre los valores de la fructosamina con la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, pueden haber ciertas problemáticas con la determinación de la fructosamina, ¿ya? Entonces,
La variación de la fructosamina plasmática es mayor que la hemoglobina glicosilada, por lo tanto, sí, nosotros vamos a tener que esta va a variar, y por el recambio que puede ser de 1 a 2 semanas, ¿ya? Entonces, pueden cambiar de forma mayor que la hemoglobina glicosilada, ¿ya? ¿Por qué se da? Porque el recambio, bueno, de esta proteína, el recambio de la albúmina es más rápido que el de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, la albúmina va a cambiar o la vida media va a ser de 28 días en relación a la hemoglobina que es de 120 días, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros medimos la fructosamina, sí, lo que estamos midiendo es el promedio de la glucosa, pero en un periodo más corto de tiempo, quiere decir aproximadamente nos va a decir ese valor o ese promedio de las últimas 2 semanas. ¿Ya? Y además estos valores también se deben ajustar a las concentraciones de albúmina. Entonces pueden variar si es que es un paciente que tiene concentraciones de albúmina alterada. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar la fructosamina cuando tengamos los casos, sí, mencionados anteriormente: anemia, enfermedad renal crónica, hemólisis, hemoglobinopatías, tratamiento con suplementos como hierro, vitamina B12, folato, eritropoyetina y, bueno, la hemoglobina glicosilada si no hay estas alteraciones, y tal vez son pacientes que tengan alteraciones en los niveles de albúmina. ¿Ya? Entonces, sí, estas limitaciones, ¿no es cierto?, junto con la falta de necesidad de control de los cambios y de la glucosa cada 1 o 2 semanas, bueno, van a hacer que probablemente la prueba de elección para el seguimiento sea la hemoglobina glucosilada, que nos da un promedio de los últimos 2 a 3 meses, ¿sí? Entonces, solo en aquellos pacientes que no podamos utilizar hemoglobina glicosilada, se va a considerar el uso de la fructosamina. Entonces, este cuadrito yo les puse acá, si podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, la hemoglobina glicosilada nos va a dar el promedio en los últimos 3 meses, mientras que la fructosamida en las últimas 2 semanas. Estas dos pruebas, ¿para qué nos sirven? Para hacer seguimiento de los pacientes con diabetes, ¿sí? La fructosamina no nos sirve para diagnóstico, ¿no? Solo la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros problemas vamos a tener con la albúmina glucosilada? ¿Sí? Que bueno, es un estudio, es un examen que no está estandarizado. No se han hecho estudios para saber su relación con las complicaciones de la diabetes, como se los han hecho con la hemoglobina glicosilada en los estudios, en los grandes estudios que tenemos, ¿no es cierto? En el DCCT, en el UKPDS, que es en pacientes tanto con diabetes tipo 1 como pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? Se necesita ajustar, ¿sí? O tener cuidado en pacientes que tienen alteraciones de la albúmina, ¿sí? Y se recomienda solo su uso en aquellos pacientes que no podamos utilizar la hemoglobina glicosilada. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la hemoglobina glicosilada en relación a la glucosa en ayunas en el diagnóstico de los pacientes con diabetes? Bueno, las ventajas es que nos permite saber el promedio y que no es un valor aislado. Entonces podemos ver el promedio de la glucosa de los últimos meses. Tiene una menor variabilidad, ¿sí? Ya que sabemos, bueno, la glucosa en ayunas varía de día a día, ¿sí? Mientras esta tiene una menor variabilidad. Hay un método estandarizado para su estudio, ¿sí? Es más estable, no requiere ayuno y tiene menor influencia por las complicaciones agudas en relación a la glucosa en ayunas. ¿Cuál es el inconveniente? Es más costosa y lo que les acabé de mencionar, que si hay ciertas patologías, si en relación a la hemoglobina, pues no las podemos utilizar y tendríamos que buscar otras alternativas para el seguimiento de los pacientes con diabetes. Bueno, la glucosa en ayunas, como pudimos ver, ¿no es cierto? La glucosa en ayunas nos va a ayudar
tanto para el diagnóstico de prediabetes, diagnóstico de diabetes y también para el seguimiento, ¿sí? De acuerdo a la función que tengamos para medir la glucosa en ayunas, nosotros vamos a tener los valores de referencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el inconveniente con la glucosa en ayunas? Que, bueno, requiere el ayuno, ¿sí? De 8 horas y podemos tener el valor de referencia que de 70 a 100 miligramos de cilitro, que es un valor normal. Si tenemos prediabetes, pacientes con un valor mayor de 100, pero menos de 126. Y ya para el diagnóstico de diabetes tiene que ser un valor mayor o igual a 126. Otra glucosa que nosotros podemos utilizar, que no es la glucosa en ayunas, bueno, es la glucosa a las 2 horas postprandial, ¿sí? Pero tener en cuenta que esta glucosa a las 2 horas postprandial es una glucosa que se realiza, ¿sí? Una vez que el paciente ha iniciado a ingerir el primer bocado de comida, se cuentan 2 horas para realizar el control de la glucosa. Se utiliza también para seguimiento, más no para diagnóstico. Y entonces, para diagnóstico nosotros tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cuáles son las ventajas de medir la glucosa? Bueno, que es un examen que se realiza de forma automatizada, es bastante disponible, es barato y solo requiere una muestra. Las desventajas, el ayuno de 8 horas tiene gran variabilidad, ¿sí? Entre las personas de un día a otro, ¿sí? Varía, ya es una muestra no estable, depende de factores preanalíticos, ¿no es cierto? De la actividad del paciente, de cuántas horas durmió, cuántas horas ayunó, ¿sí? Em, Tiene menor predicción de complicaciones porque es una muestra única. Entonces, si el paciente acude con un valor de 80, si no sabemos que probablemente en los días anteriores el mismo paciente podría haber estado manejando valores más altos o más bajos. ¿Ya? Entonces, esas son las desventajas de la glucosa al ser una sola muestra. Y luego tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que igual esta prueba nos sirve solo para diagnóstico de diabetes, más no para seguimiento. Entonces, hasta ahora podemos ver, ¿no es cierto? La hemoglobina glicosilada, diagnóstico, seguimiento, glucosa en ayunas, diagnóstico y seguimiento, glucosa 2 horas postprandial, seguimiento, y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, diagnóstico. También requiere un ayuno de 8 horas, ya que es una prueba en la que también se hace una glucosa en ayunas. Entonces, tenemos una muestra de glucosa en ayunas, y si en esa muestra, en esa glucosa en ayunas, si el paciente presenta un valor de glucosa mayor o igual a 126, bueno, es un paciente que ya no se le administra la solución glucosada de 75 gramos, porque ya tenemos una prueba alterada en relación a la diabetes. Y lo que se hace es, si tiene síntomas, si tiene manifestaciones, se repite, ¿sí? Y si no, no, se diagnostica y si no tiene manifestaciones, se repite. ¿Ya? Entonces, si esta glucosa en ayunas es menos de 126, se le da al paciente la solución glucosada de 75 gramos, que la debe ingerir si lentamente entre 5 a 10 minutos para evitar que el paciente tenga náuseas o vómitos. Igual, a las 2 horas de que el paciente ingiera esta sustancia glucosada, igual medimos nuevamente la glucosa y si este valor es mayor o igual a 200, igual, ¿no es cierto? Vemos si el paciente tiene unos síntomas y para hacer el diagnóstico de diabetes. Si tiene un valor entre 140 menos de 200, bueno, es en relación a una prediabetes. ¿Ya? Entonces podemos ver estos niveles o estas alteraciones, ¿no es cierto? Entonces, menos de 140 es lo normal y entre 140 a menos de 200 es una alteración en la tolerancia a la glucosa, es una prediabetes, y mayor o igual a 200 ya estamos hablando de diabetes mellitus. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace, no es cierto? Nuevamente, medimos la glucosa en ayunas,
le damos la carga oral de glucosa de 75 gramos y a las 2 horas volvemos a medir la glucosa. Hay ciertas condiciones que tenemos que decirle al paciente, ¿sí? Que no puede comer, no puede consumir ningún tipo de alimentos o bebidas durante esas 2 horas, que no puede realizar ningún tipo de ejercicio o actividad física porque son situaciones que van a provocar que esta medición se altere, ¿no? Entonces, acordémonos, ¿no es cierto? Entonces, tanto con la glucosa en ayunas como con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, podemos diagnosticar prediabetes o diabetes, ¿sí? De acuerdo a los valores que tengamos de cada una. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tenga? No, bueno. Bueno, igual con los casos vamos reforzando todo esto que estamos viendo. Ya, entonces la prueba de tolerancia oral a la glucosa también es la prueba que se utiliza en pacientes con diabetes gestacional. Y esta prueba, bueno, se realiza en las pacientes en la semana 24 a 28. Igual lo que se va a hacer es medir una glucosa en ayunas y aquí en lugar de solo medir una glucosa 2 horas después, también lo que se va a hacer es medir la glucosa a la hora y a las 2 horas. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores que vamos a tener para el diagnóstico de diabetes gestacional y que haya una glucosa, bueno, que haya una glucosa en ayunas mayor o igual a 92, ¿sí? Que haya una glucosa a la hora mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153. Si el paciente cumple con cualquiera de estos criterios, se da el diagnóstico de una diabetes gestacional. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas en relación a la prueba de tolerancia oral a la glucosa versus la hemoglobina glicosilada? ¿No? Entonces, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la ventaja es que es un marcador sensible del riesgo de desarrollar diabetes. Por eso es que se lo realiza, porque nos puede detectar una disglucemia temprana, ¿sí? Entonces, si yo tengo ya un paciente con factores de riesgo, lo ideal sería hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa. La desventaja, ¿sí? Es que la preparación es larga y el paciente tiene que tomarse una solución bastante dulce, entonces es desagradable, es más costosa que la glucosa en ayunas, ¿sí? Y también puede interferir por los medicamentos y por la dieta del paciente de los últimos 3 días. ¿Ya? Entonces, pero en sí es la prueba que sería de elección, la prueba más sensible para que nosotros podamos utilizar para detectar a tiempo una o de forma temprana una disglucemia. Bueno, entonces este es un algoritmo diagnóstico de cómo vamos a utilizar las pruebas de glucosa, ¿sí? Entonces tenemos, ¿no es cierto? Tenemos dos pacientes, ¿sí? Aquellos pacientes con sospecha clínica y aquellos pacientes sin manifestaciones clínicas, pero con factores de riesgo, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes, sí, con manifestaciones clínicas, acuérdense que le podemos hacer una glucosa, una glucemia capilar al azar o una glucosa al azar, ¿ya? Entonces, manifestaciones clínicas, glucemia al azar, si es mayor o igual a 200, damos el diagnóstico de diabetes. Si es menor de 200, bueno, podemos, bueno, catalogarlo como un paciente, como una prediabetes, ¿sí? Entonces podemos repetir una prueba o hacerle una hemoglobina glicosilada. Si es un paciente que va cribado, ¿sí? Vamos a pedir, aquí tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Hacer la glucosa en ayunas o hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Si hacemos la glucosa en ayunas, bueno, tenemos tres opciones: que sea menos de 100, que es lo normal, ¿sí? Que de acuerdo a los factores de riesgo, ¿sí? Si no hay factores de riesgo, le podemos hacer cada 3 años, pero si hay factores de riesgo, lo haremos cada año. Si el paciente tiene una glucosa en ayunas de entre 100 y 125, ¿sí? Es un paciente que tiene una prediabetes, ya muy probablemente. Entonces, en este paciente, igual lo que podemos hacer es una hemoglobina glicosilada, ¿ya? Si es más de 126 o igual a 126, ¿sí? Como es cribado sin manifestaciones clínicas, repetimos la misma prueba o hacemos hemoglobina glicosilada o prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Si repetimos la misma prueba, si el valor es mayor o igual a 126, damos el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, si hay un diagnóstico de diabetes, iniciamos el tratamiento que el paciente requiera y hacemos el seguimiento, ¿sí? Con hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces, la hemoglobina glicosilada, acordémonos que nos sirve para hacer seguimiento también, al igual que la glucosa en ayunas y la glucosa 2 horas postprandial. Ya los valores los vamos a ir revisando, ¿sí? Porque depende mucho, ¿sí? Del paciente, de las comorbilidades del paciente, de la edad del paciente, ¿sí? De la funcionalidad del paciente, para nosotros definir qué grado o qué porcentaje de hemoglobina glicosilada es adecuado para cada uno de ellos. Si nosotros tenemos estos valores en relación a una prediabetes, ¿sí? Entonces hacemos una hemoglobina glicosilada y tenemos igual tres opciones, ¿ya? Entonces este algoritmo es en relación a la glucosa en ayunas y a la hemoglobina glicosilada. Si es menos de 5,7, bueno, es un paciente sin diabetes ni prediabetes, ya que hacemos el control cada 3 años o cada año si hay factores de riesgo. Si está entre 5,7 y 6,4, bueno, es un valor que nos dice que hay prediabetes. Hacemos cambios en el estilo de vida, ¿sí? Y hacemos controles. Los controles igual van a depender si hay factores de riesgo de progresión a diabetes, ¿ya? Y si es más de 6,5, diagnóstico de diabetes, ¿sí? Mayor o igual a 6,5. Entonces, lo mismo sería con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no es cierto? En el cribado, ya tenemos igual tres opciones: menos de 140, normal; entre 140 y menos de 200, prediabetes, hacemos una glicosilada; y mayor o igual a 200, ¿no es cierto? Y tendríamos, como no hay manifestaciones, repetimos la prueba o hacemos una prueba adicional que sería la glicosilada o la glucosa en ayunas, ¿sí? Entonces, estas son las tres pruebas, ¿sí? Que en sí nos ayuda al diagnóstico de diabetes. Con estas pruebas, ¿no es cierto? Con la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, vamos a hacer diagnóstico de diabetes. Ya depende de las características de cada uno de los pacientes para que nosotros podamos solicitar otras pruebas si sospechamos de que es una etiología diferente a la tipo 2, ¿ya? Si sospechamos que es tipo 1 o si es una tipo móvil, ¿sí? Ya, perdón, un segundito. Bueno, entonces hasta ahí, claro, o alguna duda en relación a estas pruebas. ¿No? Ya.
Bueno, ahora, ¿por qué les he puesto esta imagen? Bueno, tenemos que saber, ¿no es cierto?, que la insulina proviene del precursor que es la proinsulina, pero la proinsulina va a estar formada tanto por insulina como péptido C. La insulina y el péptido C son dos pruebas que nosotros podemos realizar cuando tenemos ciertas características de los pacientes, ¿sí? Sobre todo cuando sospechamos en una resistencia a la insulina y no es claro el diagnóstico, y también cuando sospechamos en que el paciente o tenemos dudas en que el paciente, ¿sí? Pueda tener sea una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 o sea una diabetes tipo 1 versus una tipo MODI o una diabetes tipo 1 versus un LADA. ¿Ya? Entonces, son pruebas que nos van a servir para definir la etiología de la diabetes. Bueno, en sí, ¿qué es la insulina? Bueno, es una hormona polipeptídica que está sintetizada, que se produce en las células betas del páncreas y en los islotes de Langerhans. ¿Ya? Entonces, se la genera como una proinsulina que está almacenada. ¿Sí? ¿Cuándo la podemos solicitar? Cuando requerimos o cuando necesitamos saber los niveles de insulina, si están altos, si están bajos, si hay alguna reserva de insulina, ¿sí? O en pacientes que nosotros sospechamos en resistencia a la insulina, pero que no tenemos un cuadro claro. Acuérdense lo que vimos, que hay pacientes que, bueno, tienen un cuadro claro de resistencia a la insulina y no requerimos realizar ninguna otra prueba. Entonces, generalmente pueden tener manifestaciones muy claras de resistencia, ¿no es cierto? La obesidad visceral, la acantosis nígrica, los acrocordones, pacientes con somnolencia diurna, pacientes con hipertensión arterial, bueno, con síndrome metabólico, que son pacientes que tienen resistencia a la insulina, ¿sí? Pero puede ser que haya pacientes que en sí no tenemos claro las manifestaciones y por lo tanto podríamos utilizar el índice HOMA, ¿sí? Que es el resultado que se lo calcula mediante los valores de insulina y de la glucosa en ayunas, ¿ya? Entonces, el índice HOMA es eso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Homeostatic Model Assessment, que es el estudio que evalúa la resistencia a la insulina. Entonces tenemos niveles, ¿ya? Si es menos de uno, quiere decir que este paciente es sensible a la insulina y hay bajo riesgo de diabetes, ¿sí? O de enfermedades en relación al síndrome metabólico. Si es más de 1,7, bueno, puede haber cierto grado ya de resistencia a la insulina. Y si es más de 2,7 o mayor a 3, bueno, hay una resistencia comprobada a la insulina. Entonces hay alto riesgo de que el paciente pueda desarrollar una disglucemia, ¿ya? Porque acordémonos que la resistencia a la insulina es el paso previo para que el paciente pueda ya desarrollar una disglucemia. Y el péptido C, bueno, el péptido C igual es un producto, ¿no es cierto? Es el producto secundario a la activación de la insulina. Entonces tenemos lo que vimos que es la proinsulina y esta se va a generar, a partir de esta se genera lo que es la insulina y el péptido C, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos es útil el péptido C o en qué casos podemos utilizarlo? Sí, nos va a ayudar a diferenciar la insulina endógena de la exógena en aquellos pacientes que estén utilizando insulina, ¿no es cierto? Entonces, sí nos es de ayuda en aquellos pacientes que nosotros no podamos diferenciar si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Entonces, una de las utilidades del péptido C es diferenciar los tipos de diabetes, ¿sí? Entonces, en la tipo 1 son valores muy bajos y en la tipo 2 pueden estar valores normales o altos cuando hay una hiperinsulinemia. Pacientes con hipoglucemia, ¿sí? Para determinar si estos valores bajos de glucosa en sangre se dan porque el cuerpo produce demasiada insulina. Para el tratamiento, ¿no es cierto? Para ajustar el tratamiento de la diabetes en aquellos pacientes que puede ser que sea una diabetes tipo 1, entonces no hay reservas de insulina,
o una diabetes tipo 2 de larga data en los que el paciente tenga muy poca reserva de insulina. Evaluamos la función pancreática después de una cirugía del páncreas o de un trasplante y para detectar insulinomas, ¿no? En caso de pacientes con hipoglucemia. Entonces, que estén produciendo un exceso de insulina. En sí, tanto la insulina como el péptido C van a tener funciones para el diagnóstico, ¿no es cierto? La insulina, en el caso de resistencia a la insulina, para calcular el índice FOMA. Entonces, si nosotros queremos calcularle si el índice FOMA, bueno, podemos solicitarle en sí, ¿no es cierto?, el examen como tal, el índice FOMA, o podemos solicitar la insulina y la glucosa. Y el péptido C nos va a ayudar cuando haya dudas en el diagnóstico, ¿ya? Que si tenemos dudas de que puede ser una tipo 1 o tipo 2, podemos solicitar ahí sí los niveles de péptido C. Bueno, otro de los exámenes que nosotros vamos a tener en cuenta y que vamos a solicitar, bueno, van a ser si nosotros sospechamos o tenemos un paciente con características de diabetes tipo 1, como habíamos comentado anteriormente, si aquellos pacientes con un inicio agudo, con manifestaciones clínicas muy marcadas en un corto periodo de tiempo, o manifestaciones clínicas en relación a cetosis, son pacientes que nosotros sospechamos de una diabetes tipo 1. Entonces, en estos pacientes, sí, lo que solicitamos son los autoanticuerpos. Entonces, ¿qué autoanticuerpos nosotros vamos a solicitar? Como habíamos visto ya en la clase, en una clase anterior, bueno, vamos a tener diferentes anticuerpos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos los podemos solicitar dependiendo porque hay muchos anticuerpos que pueden durar menos que otros, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Ya, entonces, tenemos primero los ICA, que son los anticuerpos anticélulas de los islotes pancreáticos, ¿sí? Que generalmente como habíamos visto la clasificación de la diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Estos anticuerpos pueden estar presentes muchos años antes o meses antes del diagnóstico o de la aparición de los síntomas y estos pueden desaparecer dentro de 5 o 10 años del diagnóstico. Están dirigidos y contra antígenos de las células de los islotes pancreáticos, tienen una sensibilidad del 70-90% con una especificidad del 90-98%. Pueden estar en pacientes sanos de un 2 al 4% y nos ayudan a diferenciar la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces tenemos los ICA, que son los antiislotes pancreáticos. Los anti-GAD, sí, que son los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico. Bueno, estos anticuerpos no varían con la edad, sí, persisten por más tiempo que los ICA, son más sensibles, sí, en pacientes en la adolescencia y en el ADA. Pueden aparecer en otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Aproximadamente el 70% de aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 1 ¿sí? presentan estos anticuerpos, si son positivos, y estos anticuerpos, bueno, pueden estar presentes incluso hasta después de 10 años del diagnóstico. Los IA, que son los antiinsulina, bueno, si se relacionan con la edad, ¿sí? Pueden estar más presentes o su prevalencia es más alta en aquellos pacientes que debutan en edades más tempranas, se relacionan con los ICA, ¿sí? Y bueno, cuando están positivos tanto los antiinsulina como los anti las células pancreáticas, vamos a tener que generalmente son pacientes que tienen un déficit de insulina bastante marcado y una destrucción pancreática importante. Los día 2, sí, o también llamados DICA 512, que son los antitirosina fosfatasa pancreática de membrana, bueno, igual pertenecen a los ICA y pueden ser positivos en aquellos pacientes que no tienen ICA positivos ni antigat positivos. Están en el 60% de los pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con antecedentes y que se realizan los anticuerpos, bueno, si están positivos los ICA, los antigas y los antiinsulina, bueno, probablemente sea un paciente que va a desarrollar diabetes tipo 1 en una probabilidad del 100%.
¿Cuál es la utilidad de los autoanticuerpos? Que nos permiten detectar, primero, si es un paciente que se hizo antes de las manifestaciones clínicas, detectar si va a desarrollar diabetes tipo 1 o si es una diabetes mellitus tipo 1 presintomática y después del diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? De la diabetes tipo 1 autoinmune. ¿Ya? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el LADA, la diabetes tipo LADA, que es la diabetes de aparición autoinmune en adultos, bueno, es considerada ahora ya como una diabetes tipo 1, por lo tanto, aquí también estos autoanticuerpos van a estar positivos, ¿sí? De la misma forma en que van a tener su positividad en los pacientes con diabetes tipo 1. Aquellos pacientes generalmente con los anticuerpos anti-GAD bajos o negativos y que pueden tener características de diabetes tipo 2, sí, bueno, son pacientes que pueden tener por un largo periodo de tiempo niveles de insulina que van a hacer que no utilice y que posteriormente a varios años puedan llegar a utilizar igual tratamiento o a requerir tratamiento con insulina. Ya, como les había presentado, sí, una clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si ya tenemos un paciente con las características de diabetes tipo 2, si es un paciente sintomático, que le hicimos los niveles de glucosa y son los niveles de glucosa en relación a una diabetes, sí, son aquellos pacientes que vamos a solicitar anticuerpos para determinar si tienen autoinmunidad positiva. ¿Sí? Sin embargo, en los pacientes con diabetes tipo 2, en etapa 2 y en etapa 1, nosotros también vamos a pedir autoanticuerpos. ¿Ya? Etapa 2, ¿qué significa? Que es un paciente que ya tiene alteraciones de la glucosa en relación a una disglucemia, ¿sí? Pero que no son valores en relación a un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, son pacientes que ya igual los autoanticuerpos son positivos. Es un paciente que aún no tiene o no desarrolla manifestaciones clínicas. Y aquellos pacientes con diabetes tipo, en etapa, tipo 1, en etapa 1, bueno, igual son pacientes que no tienen síntomas, pero que tampoco tienen alteraciones de los niveles de glucosa y aquellos pacientes también ya tienen los anticuerpos positivos. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos, sí, ¿cuándo los vamos a pedir? Cuando tengamos un paciente con diagnóstico de diabetes con características de tipo 1 para ver la autoinmunidad positiva y si tenemos un paciente que no tiene manifestaciones, pero que sin embargo tiene antecedentes, también podemos solicitar los anticuerpos para predecir el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Eso es en relación a la diabetes tipo 1, ¿sí? Ahora, si tenemos un paciente con sospecha clínica por los antecedentes, por la edad en la que aparece, bueno, y que sospechamos una diabetes tipo MODY, ¿sí? En estos pacientes sabemos que la diabetes tipo MODY, bueno, es una alteración genética, ¿sí? De la formación de la insulina, de las células beta del páncreas, y que se dan estos defectos genéticos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto vamos a requerir estudios moleculares. Hay muchos tipos de diabetes tipo MODY, ¿sí? Generalmente las características es que tienen glucosas elevadas que se presentan antes de los 25 años, no desarrollan cetoacidosis diabética, no requieren insulina, son pacientes que tampoco tienen característica de diabetes tipo 2, no tienen resistencia a la insulina y tienen anticuerpos negativos. ¿Cuáles eran estos alteraciones o estos genes alterados? Va a depender del tipo MODY que sea, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener alteración en el factor hepático nuclear, ¿sí? Que puede ser el 1A, el 4A, el 1B o alteración en la glucoquinasa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las características si tenemos un paciente con una diabetes tipo MODY con alteración en el gen, en el factor hepático nuclear 1A? Bueno, se presentan en adolescencia, menos de 25 años. Son pacientes que tienen un umbral reducido para la glucosuria y que son pacientes que van a tener glucosa, los niveles de glucosa elevados a las 2 horas, ¿sí? Postprandial.
son sensibles a las sulfonilurias. Aquellos pacientes con una alteración en el gen del factor hepático nuclear 4A son pacientes con un defecto progresivo de la secreción de insulina. Igual se da en pacientes menores de 25 años. Pueden tener macrosomía, hipoglucemia neonatal y son sensibles a las sulfonilurias. El factor hepático nuclear 1B, que son aquellos que ya tienen otras alteraciones de enfermedad renal quística, anomalías geniturinarias, atrofia del páncreas o una hiperuricemia. Y alteración de la glucoquinasa, bueno, el umbral de glucosa es más alto para la secreción de insulina, son pacientes que tienen niveles elevados, sin embargo, tampoco requieren de insulina. Causa una glucosa en ayunas elevada, que no progresa, que se mantiene estable. Generalmente son pacientes que no requieren tratamiento y que no presentan complicaciones microvasculares, ¿sí? Entonces, puede ser que haya un pequeño aumento en el nivel igual de la glucosa a las 2 horas postprandial en relación a una intolerancia a la glucosa, ¿ya? Pero en sí, estos pacientes no requieren tratamiento. En estos pacientes que nosotros sospechamos de una diabetes tipo MODI, sí se debe solicitar estudios moleculares para determinar un defecto genético. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico o qué prueba se utiliza? Se hace una reacción en cadena de polimerasa de los factores, ¿no es cierto?, de las mutaciones que hay. Entonces puede ser, dependiendo del tipo que estemos pensando, ¿no es cierto?, el factor nuclear de los hepatocitos, que puede ser el 1A, el 4A, el 1B, mutación de la glucoquinasa, ¿sí? Entonces es importante cuando igual sospechamos, ¿no es cierto?, o tenemos dudas en el diagnóstico si es una tipo 1 o una MODI, o si es una tipo 2 o una MODI, ¿ya? Entonces, en relación también es importante para dar un tratamiento adecuado, ¿sí? Porque muchas veces se confunde, ¿sí?, la tipo 1 con la MODI o con la tipo 2. Entonces, igual aquí podemos ver, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de alteraciones que puede haber en las tipo MODI. Entonces, de acuerdo a la tipo MODI que nosotros estemos sospechando, podemos solicitar la mutación genética, ¿no es cierto? Y el factor nuclear hepático 4 alfa, glucoquinasa, el 1 alfa y el 1 beta, que generalmente van a ser los más frecuentes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos dar el diagnóstico y ver si el paciente requiere algún tipo de tratamiento o no. Entonces, ¿cómo podemos ver? Entonces, los primeros exámenes que valoramos, que les comentaba, ¿no es cierto?, están en relación para el diagnóstico de diabetes. Entonces, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Eso nos permite dar en sí el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Una vez que tengamos el diagnóstico de diabetes, lo segundo que tenemos que hacer es las pruebas para definir el tipo de diabetes. Tipo 1, tipo 2, tipo MODI. Bien, entonces, si sospecho una tipo 2, ¿sí?, con las características clínicas del paciente, ¿no es cierto? Son pacientes que tienen factores genéticos, factores ambientales. Si sospecho una tipo 1, ¿y qué es lo que tengo que pedir? Los anticuerpos, que esos anticuerpos van a estar elevados y acordándonos generalmente si pueden tener varios anticuerpos positivos o solo tener uno de ellos, ¿ya? Si dudo entre si estos anticuerpos pueden ser negativos y dudo en que sea una tipo 1 y tipo 2, lo que nos puede ayudar es el péptido C. Solicito el péptido C. Si este es muy bajo, bueno, significa que el paciente tiene un déficit total de insulina en relación a una tipo 1. Si es normal o alto, ¿sí?, en relación a una diabetes tipo 2. ¿Ya? Y si sospecho por las características del paciente, por los niveles de glucosa, de que el paciente tenga una tipo MODI, el estudio genético. El estudio genético que nos va a permitir, ¿sí?, definir, ¿sí?, de acuerdo al tipo que estamos pensando, ¿no es cierto?, una alteración o una mutación de la glucoquinasa o una alteración o mutación del factor nuclear hepático, sea 1 alfa, 4 alfa o 1 beta, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, ¿sí?, los anticuerpos, ¿sí?, positivos en más del 90% de los pacientes con diabetes tipo 1, negativo en diabetes tipo 2. Es raro que se presente en los pacientes con MODI, que también son negativos, ¿sí? Y las concentraciones de péptido C, ¿sí?,
paciente con tipo 1 no detectable o baja, tipo 2 normal o elevada y MODI normal. Entonces, el péptido C en sí también nos ayuda para que nosotros podamos hacer esta diferencia o este diagnóstico diferencial entre los tipos de diabetes. ¿Sí? Bueno, como habíamos visto, también, ¿no es cierto?, los biomarcadores nos ayudaban para el diagnóstico de tipo MODI. ¿Sí? Entonces tiene alta sensibilidad, suele estar baja en MODI 3. ¿Sí? Entonces la sensibilidad y especificidad para diferenciar MODI 3 de diabetes tipo 2 es más del 70%. ¿Sí? Entonces, otra de las pruebas es el péptido C postprandial, ya que esta producción de péptido C postprandial persistente, una muestra de orina para diferenciar MODI tipo 1 y 3 de diabetes tipo 1, que tiene una sensibilidad y especificidad más del 95%. La ausencia de los autoanticuerpos, ¿no es cierto?, GAD y A2, nos permite diferenciar MODI de diabetes tipo 1 con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 84%. ¿Ya? Además, si tenemos un paciente con diabetes tipo 2, generalmente estos pacientes pueden tener otro tipo de enfermedades asociadas que también son enfermedades autoinmunes. ¿Ya? ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, que nosotros podríamos sospechar de acuerdo a la clínica. ¿Sí? Entonces, una enfermedad tiroide autoinmune, si es un paciente que tiene manifestaciones clínicas en relación a un hipotiroidismo, sospechar en que este hipotiroidismo, sí, puede ser secundario a una enfermedad de Hashimoto. Entonces, solicito primero las pruebas de función tiroidea para diagnóstico de hipotiroidismo, ¿no es cierto? TSH, FT4, FT3. Y ya para la etiología, los anticuerpos, ¿sí? Que pueden ser los anticuerpos antitiroperoxidasa, ya que van a estar positivos si se trata de una enfermedad de Hashimoto. Y si el paciente, al contrario, tiene manifestaciones clínicas de un hipertiroidismo, ¿sí? Se podría sospechar de un hipertiroidismo autoinmune, que en este caso sería la enfermedad de Graves. ¿Qué anticuerpos pueden estar aquí positivos? Pueden estar los anticuerpos antitiroglobulina o los anticuerpos antirreceptor de TSH. Enfermedad celíaca, sí, que también puede estar asociada, igual dependiendo de la sintomatología del paciente, ya que vamos a solicitar los anticuerpos antitransglutaminasa, ¿sí? Y en la insuficiencia suprarrenal, ¿sí?, de causa primaria, que es la enfermedad de Addison, ¿sí?, se pueden solicitar los anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Es importante que si el paciente presenta manifestaciones clínicas, sospechemos, ¿sí?, en que sea la etiología también autoinmune, ya que si el paciente tiene diagnóstico de diabetes tipo 1, son pacientes que se asocian con otras enfermedades autoinmunes. Y entonces, ¿para qué nos sirve? Para hacer un diagnóstico adecuado y por lo tanto un tratamiento adecuado. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta ahí para poder pasar a revisar los casos clínicos? Bueno, tenemos el primer caso clínico, que es un paciente masculino de 52 años, administrativo, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia. Paciente refiere aumento progresivo de peso en los últimos años y consulta por poliuria, polidipsia y fatiga de varios meses de evolución. Refiere una visión borrosa ocasional y tiene antecedentes familiares, padre y dos hermanos con diabetes tipo 2. Al examen físico tiene un índice de masa corporal de 32 kilogramos por metro cuadrado con una presión de 145-90 milímetros de mercurio, presencia de acantosis nígricas en cuello y axilas. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas que, bueno, las van a resolver? Vamos a tener 5 minutos para que puedan ver estas preguntas. ¿Sí? ¿Qué exámenes de laboratorio iniciales solicitaría para confirmar o descartar diabetes en este paciente? ¿Cuál sería el rol de la glucosa plasmática en ayunas? ¿Solicitaría hemoglobina glicosilada como prueba diagnóstica y por qué? ¿Y en qué situaciones pediría una prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿Sí? ¿Y qué pruebas no serían necesarias para diagnóstico inicial de diabetes tipo 2?
Entonces, tienen 5 minutos y van a contestar estas preguntas y al cabo de los 5 minutos revisamos.
Ya, listo. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con la primera pregunta, que es qué exámenes de laboratorio iniciales solicitaría para confirmar o descartar diabetes en esta paciente? ¿Quién nos ayuda con la respuesta? Doctora, sería una prueba inicial, en este caso la estándar, que sería la glucosa plasmática en ayunas, luego una glicosilada. Adicional a esto también se realizaría perfil lipídico, urecreatinina para, no sé, descartar quizás o evaluar algunas comorbilidades en este caso del paciente. Ya, ya. ¿Cuál sería el rol de la glucosa en ayunas en este paciente? ¿Quién se anima? En sí sería, después del tamizaje en sí, diagnosticar que existe una diabetes, porque vemos Ya, que el paciente está con síntomas, entonces, si ya vemos de valores que están eh, ya, en en una segunda toma o junto con una hemoglobina alterada, entonces vamos a confirmar en sí la diabetes. Pero si se encuentran unos valores inferiores a esos, entonces se indicaría una prediabetes como tal, ya. Bueno, que es entonces podemos, como sí, tipo diagnóstico o de tamizaje en este caso sería. ya, ya, gracias. Bueno, a ver, como podemos ver, tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que ya tiene 52 años. Entonces sabemos que el primer estudio de glucosa nosotros deberíamos hacerlo a los 35 años si no hay otros factores de riesgo y antes si hay factores de riesgo. Pero ya nos da ciertos datos, ¿no es cierto? Es un paciente administrativo, entonces probablemente es un paciente que tiene, es sedentario, si tiene antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia, entonces ya nos hace pensar en que también puede estar asociado a un síndrome metabólico, ¿ya? Y es un paciente que acude con síntomas, ¿ya? ¿Qué tipo de síntomas tiene el paciente? Si dice que refiere pérdida de peso, sí, aumento progresivo de peso y viene por poliuria y polidipsia. Ya, la poliuria y la polidipsia, bueno, son síntomas en relación a hiperglucemia, ¿sí? Y fatiga de varios meses de evolución, más visión borrosa ocasional. Pero ya nos dan otros datos que en su familia ya hay antecedentes de diabetes tipo 2. Por lo tanto, sería un paciente que tiene factores de riesgo tanto genéticos como ambientales para sospechar en una diabetes, ¿sí? Y el examen físico, el índice de masa corporal de 32 en relación a una obesidad, tiene una presión arterial de 145/90 con una presión alta y acantosis nígricas en cuello y axilas que nos dice que hay una resistencia a la insulina. Entonces, si hay una resistencia a la insulina, hay una hiperinsulinemia, ¿sí? Entonces, las preguntas, ¿no es cierto?, que nos pueden orientar en este caso, ¿qué exámenes de laboratorio iniciales solicitaría para confirmar o descartar? Bueno, si es un paciente con manifestaciones clínicas, nosotros podemos solicitarle una glucosa en ayunas que nos va a ayudar. Si esta glucosa en ayunas nos sale mayor o igual a 126, ya le vamos a dar un diagnóstico de diabetes, ¿sí? Sin necesidad de repetirle la prueba, ¿ya? Por lo tanto, el rol de la glucosa plasmática en ayunas en este paciente nos ayuda para diagnóstico, nos sirve para diagnóstico porque es un paciente que ya tiene síntomas, ¿sí? Ahora, podemos pedir otro tipo de exámenes para el diagnóstico de diabetes en este paciente también, ¿sí? Entonces, ahí la tercera pregunta que nos dice,
¿Solicitaría hemoglobina glicosilada como prueba diagnóstica? Sí lo podemos solicitar, ¿sí? Si es un laboratorio que tiene un estudio estandarizado, entonces la podemos solicitar si es un valor mayor o igual a 6,5, igual al tener manifestaciones, nos confirma que es un paciente con diabetes, ¿sí? ¿En qué situaciones pedirían una prueba de tolerancia oral a la glucosa? Doctora, disculpe, yo tengo una duda en la pregunta 3. Claro. Es que hubo una clase en la cual, no sé si fue usted o la otra doctora, nos dijo que la hemoglobina glicosilada no servía para diagnosticar acá en Ecuador porque no tenía cromatografía líquida. Entonces, ¿sí sirve? ¿No sirve? Acá en Ecuador específicamente. Claro, lo que pasa, claro, es que es aquí en Ecuador, ¿sí? Por eso yo les decía si es un laboratorio que está la hemoglobina estandarizada. Ya, entonces, sí, Claro, o sea, aquí sí en hay el, laboratorios a los cuales se le puede enviar a hacer y sí es válido. claro, entonces ahí sí es válido, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscar un laboratorio que esté estandarizado. Si está estandarizado, que nos refieren, ¿no es cierto? Cuando nosotros pedimos hemoglobina glicosilada, nos viene ahí hemoglobina glicosilada con el método que es estandarizado. Entonces ahí sí nos sirve para diagnóstico. Si no, no nos sirve para diagnóstico y solo se utilizaría para hacer seguimiento, nada más. Ya. Ya, ¿En qué gracias. situaciones, ajá, en qué situaciones pedirían una prueba de tolerancia oral a la glucosa? Entonces, en caso de embarazadas, que obviamente no es el caso, y en caso tal de que a este paciente le salga una glicosilada o una glucosa en ayunas que no me den un diagnóstico claro de diabetes. Por ejemplo, si me sale una prediabetes y y por la clínica, yo pienso que ya tiene una diabetes, yo sí pensaría en enviar una prueba de tolerancia a la glucosa. Sí, se podría hacer ahí una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ya. Digamos que a ese paciente le hacemos una glucosa en ayunas y sale un valor normal, sí, aunque probablemente no sea así, o tenga un valor en una prediabetes. Entonces, sí, sería útil en este caso hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? ¿En qué otro caso sería necesario, sería importante? Si es un paciente que nos viene, ¿no es cierto? 52 años, administrativo, antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, pero sin ninguna sintomatología y con los antecedentes familiares de su padre y sus hermanos con diabetes tipo 2. En ese paciente también sería importante, o la primera prueba, la prueba de elección sería una prueba de tolerancia oral a la glucosa para hacer screening de diabetes, ¿sí? Porque tiene factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. ¿Y qué pruebas no serían necesarias para diagnosticar diabetes tipo 2? En este caso sería el péptido C, que como usted nos indicó, se utiliza para diferenciar en tanto entre las diabetes, pero con el caso clínico que estamos viendo, un paciente de 52 años, obeso, con antecedentes familiares, entonces es clínicamente sugestivo para diabetes mellitus 2. Eh, Creo yo que OMA y ERE tampoco, que Ya, estamos enfocados en los niveles de azúcar, no tanto como una resistencia a la insulina, ya que este paciente también está con al examen físico con acá. Mm, y ¿cuál fue que dijo esa? IA2, la que los tiene. anticuerpos. Entonces, creo yo que en este caso no aplicaría tampoco. Ya, entonces, exacto, ¿no es cierto? ¿Qué pruebas no nos... Bueno, en este paciente nosotros ya podemos definir que es una diabetes tipo 2. Si no tiene antecedentes familiares de autoinmunidad,
No tiene características para diabetes tipo 1 en relación a las manifestaciones, porque ha sido una evolución de meses, ¿sí? Entonces no es algo agudo del paciente, ¿ya? Y además ya tiene características en relación a un síndrome metabólico con resistencia a la insulina. Entonces, probablemente el péptido C en este paciente no nos va a ayudar. Sí, probablemente es normal, está alto en relación a su hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Porque tiene resistencia a la insulina. Y tampoco el índice HOMA porque ya es evidente que es un paciente con resistencia. ¿Sí? Tiene hipertensión, tiene dislipidemia, tiene obesidad, muy probablemente obesidad visceral, ¿sí? Y tiene ya signos de resistencia, cantosis nígricans. Entonces, son exámenes que no nos van a ayudar a dar el diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, no serían útiles en el paciente. Por lo tanto, el primer examen que solicitaríamos en el paciente sería una glucosa en ayunas, ¿sí? Esto es en relación a una diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver otro caso en relación a los otros pacientes. Paciente femenina, 18 años, consulta por pérdida de peso no intencionada, 6 kilos en 2 meses, poliuria, polidipsia y polifagia. En las últimas 48 horas presenta náusea, dolor abdominal y debilidad, sin antecedentes familiares. Al examen físico, un índice de masa corporal de 18, con una tensión arterial de 165, una frecuencia respiratoria aumentada con respiración profunda y mucosas orales secas. Las preguntas: ¿qué exámenes de laboratorio solicitaría en esta paciente? ¿Qué prueba permitiría comprobar una hiperglucemia? ¿Qué estudios nos ayudarían a diferenciar diabetes tipo 1 de diabetes tipo 2? ¿Qué anticuerpos solicitaría? ¿Sí? ¿Y cuál sería el papel del péptido C en esta paciente? Entonces, igual, eh, van a analizar las preguntas, sí, en 5 minutos y revisamos igual.
Listo. Entonces, bueno, ¿qué exámenes laboratorios solicitarían en esta paciente? En este caso, como usted dijo que cuando los pacientes presentaban las 4P y esta paciente la tiene de poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, con una glicemia al azar era suficiente para poder diagnosticar. De ahí, de todas formas, sí se puede enviar una glicosilada o en algún momento unas ayunas. Y aparte de eso, yo sospecho de que la paciente tiene una cetoacidosis diabética. Entonces yo le enviaría una gasometría, cetonas en ayunas, igual le enviaría BUN, creatinina, electrolitos. Ya. Bueno, en sí, ¿no es cierto? Tenemos una paciente que ya nos da todas las manifestaciones clínicas. Entonces, si ya tienen todas las manifestaciones clínicas y más es una paciente que es un cuadro prácticamente agudo. Ya. Sí, con una glucosa al azar en esta paciente nos va a dar el diagnóstico. Entonces, si nosotros le hacemos una glucosa al azar y este valor nos sale mayor o igual a 200, prácticamente tenemos el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, nos van a permitir confirmar si su estado de hiperglicemia. Porque obviamente, no, aparte de eso, tiene un cuadro de 48 horas que ya nos dice que probablemente es una paciente que acude con una descompensación, con una cetoacidosis diabética, que es lo más frecuente, que es la manifestación, que es como se presentan, ¿sí? Los pacientes con diabetes tipo uno en sí por su déficit absoluto de insulina. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudios nosotros utilizaríamos para diferenciar la diabetes tipo uno de la diabetes tipo 2? Pueden ser los autoanticuerpos pancreáticos y el péptido C, porque en la diabetes tipo 1 serían positivos los autoanticuerpos y el péptido C va a estar muy bajo. En cambio, en la tipo 2 los autoanticuerpos van a estar negativos y los péptidos van a estar más altos o podrían llegar a la normalidad. Ya, ya. Entonces, en esta paciente, bueno, ¿cuál sería la sospecha en esta paciente de una diabetes tipo uno? Por la edad de la paciente y por la sintomatología que presenta la paciente, que es una sintomatología aguda, abrupta, ¿ya? No es insidiosa ni progresiva como en la diabetes tipo 2. Por lo tanto, si quiero diferenciar, si puedo solicitar el péptido C, que en esta paciente muy probablemente va a ser un péptido C que no está detectable o está muy bajo, a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2, que el péptido C es normal o alto, ¿sí? Dependiendo en qué momento nosotros solicitemos el péptido C, ¿ya? Entonces, aparte del péptido C, nosotros tenemos otros exámenes que debemos solicitar, ¿no es cierto? Entonces, estos exámenes son los autoanticuerpos. Entonces, ¿qué autoanticuerpos van a solicitar? Puede ser el anti-GAT y el antiinsulina. Ya, entonces todos los anticuerpos que hemos visto, ¿no? Que muchas veces es un poquito difícil acordarnos o acordarse, pero en sí son todos los anticuerpos que habíamos mencionado. Ya, entonces hay anticuerpos que van a estar positivos y hay anticuerpos que van a estar negativos. ¿Cuáles son los que con mayor frecuencia son positivos y que por lo tanto deberíamos solicitarlos? Los anti-GAD, ¿sí? Los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico. Son los que con mayor frecuencia van a estar positivos. Entonces vamos a solicitar los anti-GAD, vamos a solicitar los anticélulas de islote pancreático, los antiinsulina, ¿sí? Los antirreceptor, ¿sí? Son los anticuerpos que nosotros vamos a utilizar para en sí confirmar el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué pasaría si en esta paciente tiene el diagnóstico de diabetes, le solicitamos anticuerpos y los anticuerpos nos dan negativos? Pero nuestra sospecha, ¿sí? De diabetes tipo uno es alta, ¿ya? Entonces, ahí lo que habíamos mencionado del péptido C, ¿no es cierto? Entonces, le solicitaríamos un péptido C, si es un péptido C bajo o indetectable,
Bueno, estaríamos hablando de una diabetes tipo 1, ¿sí? Y además por la clínica de la paciente. Entonces, acordémonos, ¿cuál es la diferencia? En la diabetes tipo 1, paciente joven, a diferencia de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, sí, un paciente con manifestaciones clínicas en relación a hiperglicemia, en relación a catabolismo, mientras que en los pacientes con diabetes tipo MODI no existen esas manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos viendo la clínica de la paciente. Entonces, una paciente que solo con el enunciado que nosotros vemos ya decimos, es una paciente con una diabetes tipo 1. Y por lo tanto, en esta paciente lo primero que se haría es una glucosa al azar para su diagnóstico de diabetes, ¿sí? Y luego, si tenemos que definir, ¿no es cierto?, el diagnóstico de diabetes tipo 1 con los anticuerpos y principalmente tienen que solicitar los anticuerpos anti-GAD, ¿ya? Que son los que con mayor frecuencia van a estar positivos, ¿sí? Y bueno, si ya sospechamos o no podemos definir exactamente el diagnóstico, el péptido C, ¿sí? Que nos ayudaría a ver o a saber las reservas de insulina del paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esta paciente? Bueno, entonces tenemos nuestro último paciente, ¿sí? Mm, Doc, no se escucha bien. Ya tenemos nuestro último paciente, que es un paciente masculino de 24 años, diagnosticado de diabetes de los 19 años durante un control de rutina. Nunca ha presentado cetoacidosis y actualmente está en tratamiento con dosis bajas de sulfonilurias con buen control glucémico, índice de masa corporal normal, un padre, el abuelo paterno y una tía con diabetes diagnosticadas antes de los 30 años sin obesidad. Al examen físico, un índice de masa corporal de 22 con una presión arterial normal y no hay signos de resistencia a la insulina. ¿Qué hallazgos clínicos nos hacen sospechar de una diabetes monogénica? ¿Quién nos ayuda con esa pregunta? Pueden ser los antecedentes familiares, porque dice que el padre y el abuelo paterno y una tía tuvieron diabetes diagnosticada antes de los 30. Y Ya, además la edad del paciente. ya, Y el hecho de que nunca haya presentado cetoacidosis, a mí me descartaría también una diabetes tipo 1 como tal, porque la mayoría de pacientes con diabetes tipo 1 debutan con una cetoacidosis. Entonces, es, ya. Entonces tenemos algunos hallazgos, ¿no es cierto?, que nos dicen en historia. Primero fue diagnosticado antes de los 25 años, no fue diagnosticado como una complicación aguda, sino en un examen de rutina. Entonces, quiere decir que al no haber cetoacidosis, pues no hay un déficit absoluto de insulina. Tiene buen control glucémico en tratamiento con sulfonilurias. Acordémonos que los pacientes con diabetes tipo MODI responden bien a las sulfonilurias y los antecedentes familiares, ¿no es cierto? Que tiene el padre, el abuelo paterno y la tía con diabetes también, que fueron diagnosticados antes de los 30 años y que no tienen obesidad. Y el examen físico nos refiere, ¿no es cierto?, que no hay signos de resistencia a la insulina y su índice de masa corporal es normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio nos confirmarían la presencia de hiperglucemia? Ya, aquí nos pone glucosa plasmática al azar. En este paciente, ¿podríamos utilizar glucosa plasmática al azar? yo creería que no, porque no tiene las 4P. O sea, igual la puedo hacer, pero no me serviría como tal para un diagnóstico. Yo me iría por una glicosilada o por una postprandial o una en ayuno. Ya, entonces
Una glucosa al azar en este paciente no nos serviría porque no tiene manifestaciones clínicas en relación a una hiperglucemia, ¿sí? Y una glucosa al azar, ¿sí? Cuando damos el diagnóstico de diabetes, cuando este valor es más de 200, pero con manifestaciones clínicas, ¿sí? Antes del diagnóstico, si en este paciente nos sería útil, si igual, una glucosa en ayunas o una glucosa con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Cualquiera de esas dos, ¿sí? Porque puede ser que tenga, como habíamos revisado, si dependiendo del tipo de MODI que sea, puede tener una glucosa en ayunas alterada o una intolerancia oral a la glucosa, ¿ya? En sí son pacientes que no tienen valores tan altos de glucosa, ¿sí? Entonces, ahora actualmente, cuando ya tiene un tratamiento, sí, ¿qué es lo que nos va a ser útil? Una glucosa en ayunas o una glucosa a las 2 horas postprandial y también la hemoglobina glicosilada que nos serviría para seguimiento. Pero en sí, lo que no utilizaríamos en este paciente sería la glucosa al azar, ¿sí? Bueno, otra pregunta que dice, ¿cómo se esperan que estén los autoanticuerpos pancreáticos en este paciente? Los anticuerpos van a ser negativos porque el problema de las diabetes tipo MODI no es autoinmunidad, sino que es una enfermedad genética. Hay una mutación genética. Por lo tanto, anticuerpos negativos, ¿ya? Entonces, nos va a permitir también diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo MODI, ¿ya? ¿Cuál sería el valor diagnóstico del péptido C en esta paciente? Bien, entonces, en estos pacientes, sí, son pacientes que sí tienen insulina, ¿ya? Pero tienen una alteración genética que provoca cierta alteración en la secreción y también en el umbral de secreción a la insulina, ¿ya? Por lo tanto, el péptido C va a ser normal. Es lo que también nos va a permitir diagnosticar diabetes tipo 1 de tipo MODO. Entonces, péptido C normal, ¿sí? Entonces, ¿le indicaría un estudio genético de este paciente? Sí, tendríamos que indicar el estudio genético al paciente ya que estamos sospechando en una diabetes tipo MODI, ¿sí? Entonces, si respondió a sulfonilurias, probablemente es una diabetes, ¿sí? Por alteración del factor nuclear hepático, ¿sí? 1 alfa, ¿sí? O 4 alfa, ¿ya? Entonces, al tener estas respuestas sulfonilurias, porque acuérdense que los pacientes con alteración de la glucoquinasa probablemente no requieren ningún tipo de tratamiento porque mantienen niveles eh, levemente elevados de glucosa, ¿sí? Entonces, hay que pedir un estudio genético porque tiene antecedentes de sus familiares también con diabetes, ¿sí? Que fueron diagnosticados en edad temprana, ¿ya? ¿Y por qué es importante diferenciar esta diabetes MODI de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico? Porque permitiría un diagnóstico correcto para él e incluso para otros familiares. Y desde el punto de vista terapéutico, porque le voy a dar un tratamiento personalizado. No le voy a poner insulina, sino que me voy a ir más por el lado de las sulfonilurias. Bien, entonces, si nosotros vemos el paciente de 19 años, yo puedo sospechar, ¿no es cierto?, en una diabetes tipo 1 y decir si es un paciente que necesita insulina. Entonces, por eso es importante ver las características de cada paciente. Entonces, yo tengo este paciente que no debuta con una cetoacidosis diabética, no hay manifestaciones clínicas y un déficit absoluto de insulina, buscar otras opciones, otros tipos de diabetes. Entonces, ¿cuál es otro tipo de diabetes que se presenta en edades tempranas? La diabetes tipo MODI, ¿sí? La diabetes tipo MODI es una diabetes que se puede tratar con antidiabéticos orales y no requerimos el tratamiento con insulina. Por lo tanto, es importante, ¿sí? Igual que diferenciarla de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 nosotros utilizamos otro tipo de antidiabéticos orales a diferencia de la diabetes tipo 1,
¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos o veamos las características de cada paciente para poder sospechar, ¿no es cierto? Si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo MODI, o es secundaria a o alguna alteración a nivel pancreático o algún fármaco, ¿sí? Entonces, de eso depende el tratamiento que nosotros le vayamos a dar al paciente. ¿Ya? Entonces, acuérdese, si sospechamos o dudamos en que puede ser tipo 1, tipo 2, solicitamos, podemos iniciar el tratamiento con insulina hasta definir adecuadamente el tratamiento, hasta solicitar los exámenes. Entonces, solicitamos anticuerpos y péptido C para definir exactamente si es una tipo 1 o una tipo 2. El momento que definamos, bueno, si es tipo 1, insulina, si es tipo 2, y al inicio amerita insulina, continuamos insulina y vamos cambiando antidiabéticos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Que nosotros podamos ver todas las opciones que tenemos para el diagnóstico, ¿sí? Y cuándo utilizar cada una de las opciones que tenemos de laboratorio en los pacientes con diabetes. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta en relación a los casos o a la clase. No, No, bueno, doctora. listo. Bueno, entonces eso sería por la clase del día de hoy. em, y ya nos veríamos la próxima clase. ¿Sí? Bueno, que tengan una buena noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.